Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Cuentos al Atardecer, la muestra del taller anual de narración oral Bardo. Mi nombre es Marcelo Guerrero, para quienes todavía no me conocen, soy quien coordina este espacio virtual de taller. Soy cordobés, lo aclaro por si alguien no se dio cuenta por la tonada, pero como vivo en La Plata hace ya un tiempo, tengo como ese miedo de que se me pierda la tonada, entonces por las dudas yo lo aclaro y, y bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir a escuchar cuentos, muchas gracias por disponer en este diciembre tan loco y agitado, disponer de unas horas, de un ratito, para darle espacio a la imaginación, para darle espacio a encontrarnos a través de las historias. Gracias por disponer de su escucha, de su corazón, para disfrutar de los cuentos que estas 6 cuenteras barderas han estado trabajando durante el taller en estos últimos meses, porque ya tuvimos otra muestra en julio y, y en estos meses, bueno, han trabajado otras historias y la que han elegido para hoy es la que ellas han decidido que es la que se merece estar en la muestra. Muy bien. Pero como en el taller no solamente nos juntamos a contar cuentos y a pensar sobre esos cuentos en particular, sino que además en el taller aprovechamos para trabajar muchas otras cuestiones que tienen que ver con la oralidad, con el desempeño de una persona que narra historias, con el funcionamiento que tienen las historias y las posibilidades de jugar que ellas nos dan. Vamos a comenzar, a diferencia de los otros cuentos al atardecer, con una ronda inicial distinta, con una ronda inicial que va a tener mucho juego, que va a tener quizás mucha adrenalina, que va a tener mucha sorpresa, y ustedes seguramente deben estar diciendo, bueno, decido ya qué es lo que va a hacer, ¿por qué tanta introducción? Es porque todavía hay gente que está entrando, aunque ustedes no lo crean. Ahí va. Y, y es que vamos a abrir con un bloque diferente, porque el primer bloque de estos cuentos al atardecer van a ser cuentos que van a nacer en el preciso momento en que la narradora abra la boca. Van a ser cuentos improvisados. Cada narradora va a hacer que nazca una historia que no existe hasta el día de hoy y que quizás después, quién sabe, quizás hasta sea una historia famosa. Así que, pero esto no lo van a hacer solas, sino que van a ser historias en las que ustedes también van a ser partícipes. Porque miren, yo tengo acá una planilla con 10 personajes, 10 imprevistos, 10 lugares y 10 objetos. Todos diferentes. A ver, yo lo voy a pasar así medio por encima, pero para que vean que son todos personajes imprevistos, lugares y objetos diferentes. Son 10. Entonces, yo les voy a pedir a algunos de ustedes una combinación de 4 números, del 1 al 10, ¿eh? Que puede ser 1, 1, 1, 1, o puede ser 5, 3, 7, 2. ¿Eh? Y según lo que esos números den, la cuentera va a narrar una historia que va a durar solamente 3 minutitos. ¿Bien? Así que, así que vamos a arrancar estos cuentos al atardecer así con mucha adrenalina, con mucha emoción, ¿bien? Así que yo les voy a pedir, a ver, vayan pensando 4 numeritos del 1 al 10. Vayan pensando, a ver, yo les voy a pedir a alguien que los diga, porque la primera compañera, la primera bardera que va a improvisar va a ser Laura. ¿Dónde anda Laura? Ahí va. Espera, Lau, que te voy a ya poner para destacada. Muy bien. Y le voy a pedir a Graciela.
Graciela Ferraro, otra bardera, pero de otro de los grupos. Graciela, danos Graciela 4 numeritos. Graciela Del 1 Pérez, al ya me 10. cambié el apellido. Pérez Ferrara. 7, 4, 8, 3. 7, 4, 8, 3. Bien, 7, 4, 8, 3. Entonces tenemos cartero, muerte, puerto y linterna. Sorry, Laurita. Fue puro azar, fue puro azar. Bueno, Lau, respirá y cuando vos quieras, puedes comenzar. Perdón, ¿me vas a poner el... Sí, pero cuando o vos empiezo? empieces. Sí. Luis era cartero desde que tenía 18 años. Su papá le había enseñado el oficio. Y aunque habían pasado los años y ya tenía 43, seguía haciéndolo y le encantaba su trabajo. Todas las mañanas salía temprano a repartir cartas. Pero no cualquier carta, cartas de amor. Era cartero de cartas de amor. Un día le tocó algo muy extraño, un sobre que tenía muchos besos, como si alguien lo hubiera besado por todos lados, y le llamó mucho la atención. Nunca lo había hecho, ¿eh? Nunca, pero abrió el sobre. Se escondió, se escondió atrás de un poste que había de luz y lo abrió. Con mucho cuidado, porque era cartero y sabía hacerlo, para que no se dieran cuenta y después poder cerrarlo. Y cuando lo abrió, primero sintió un olor muy fuerte, un perfume a jazmín. ¡Ah! ¡Qué rico! Dijo. Y cuando leyó la carta, era la carta más hermosa de amor que había leído. Era una carta de espera, una carta de entrega. Y la carta era para un marinero. Así que miró el reloj. El barco estaba por partir y Luis no sabía si llegaba en su bicicleta. Se sintió mal por haber leído la carta, la cerró y salió al puerto. Salió con todo en su bicicletita y cuando llegó, el barco estaba zarpando. La carta era de vida o muerte porque decía algo muy importante. Entonces no supo qué hacer y vio que había una canoita ahí, estacionada en el puerto. Entonces se subió, la robó y siguió al barco. Cuando estaba en alta mar, porque pasaron horas, pensaba muchas cosas, pensaba si la carta no llegaba a su destino, pensaba qué iba a hacer cuando encontrara al, al, al marinero, pensaba tantas cosas. Lucrecia se llamaba la mujer. Pensaba en Lucrecia, como si la carta hubiera sido para él. Se hizo de noche y seguía ahí en el medio del mar. Decí que llevaba una linterna y la prendió. Alumbró para todos lados. Tenía miedo, mucho miedo. Estaba solo en el medio del mar. El barco se veía a lo lejos, a lo lejos. Y de repente apretó fuerte la carta y alumbró porque sintió un ruido. Y al lado de él había un tiburón. Y Luis murió. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, Lau. Pobre Luis, qué destino. Le tocó un imprevisto medio complicado. Gracias, Lau. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir porque tenemos varias historias que vienen improvisadas. Así que la segunda bardera que viene va a ser Loli. ¿Dónde anda Loli? Acá.
Ya te encontré, ya te encontré. Vamos a poner esta acá. Y yo le voy a pedir a ver, Michelle, que me diga 4 números, del 1 al Venga, 10. 37-29. 37-29. Eso quiere decir que, que tus elementos Loli van a ser zapatero, tormenta, circo y llave. Perdón, no escuché bien el objeto. Llave. Una llave. No sabemos si es una llave de una puerta, si es una llave de tuerca, si es una llave. Cuando vos quieras. Esta es la historia de don Manolo. Manolo es el zapatero del barrio. Oh, era el mejor zapatero remendando los zapatos. Todos, ¿eh? Todo el pueblo iba a don Manolo que le arreglara media suela, taco, taquito, hasta las zapatillas Manolo sabía arreglar. Oh, era su oficio preferido. Todos los días Manolo salía de su casa tempranito a las 7:30 de la mañana, pasaba por la panadería, compraba unos criollitos y enfilaba al taller a hacer su trabajo, que era lo que más le gustaba. ¿Dónde estaba su taller de zapatos? Al lado, pegado del circo, porque todos los años, en la misma época, llegaba el circo y se instalaba en un predio enorme que había al lado de su zapatería, del taller donde él arreglaba los zapatos. Para él no había mejor cosa que viniera al circo, porque así tenía más trabajo, que ya de por sí tenía un montón, porque se imaginan la cantidad de niños, jóvenes, adultos, viejos que pasaban por su zapatería, que, don Manolo, por favor, cósame la punta del zapato que se me rompió jugando al fútbol y mi mamá me va a con el circo al lado, ¡oh! Más trabajo todavía. Y a Manolo le encantaba y siempre recibía muy gozoso los trabajos. Pero ayer por la mañana, cuando salía al taller a arreglar los zapatos, una nubecita. Ah, no importa, estoy cerca. Pero a la media cuadra, la nubecita se convirtió en cielo oscuro plomizo y empezaron a caer unas gotonas impresionantes. Un chaparrón se largó que cuando Manolo llegó al taller, quería buscar la llave para abrir los criollos mojados, él empapado. La llave desapareció. ¿Qué hago ahora? Mojado como estoy, más mojado que un pollo mojado estaba. El circo, 8 de la mañana, nadie, todos dormían, hasta los animales estaban durmiendo. Dio vueltas, 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 buscando, se fijaba en el charco de acá, el charco de allá. Nada. La cosa es que Manolo ayer decidió volverse a su casa y no arreglar ningún zapato. Muy bien. Bravo, bravo. Gracias, Loli. Vistosos esos y fuertes esos aplausos. Muy bien, muy bien. Esto que están haciendo las barderas hoy, que parece, sí, como algo, es fácil. Digo, había una vez, es muy complejo. Quien ha hecho alguna vez impro y demás,
para poder contar así estas pequeñas historias, son todas las neuronas haciendo sinapsis todas juntas, así como si estuvieran en pleno diciembre. Ah, estamos en pleno diciembre, ¿cierto? Vamos a seguir con la próxima historia que nos la va a contar Miriam. Miriam. Y yo le voy a pedir a ver, Gaby Sánchez. Hola Gaby, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes. Qué lindo verlas, escucharlas. Me encanta. Qué lindo que estés. Bueno, Elijo cuatro el numeritos del número, 1 al 10. 4 numeritos. El número 2, el número 5, el número 7 y el número 9. Bueno, Miriam, tus elementos van a ser pirata, robo, un estadio, ¿Cómo? un estadio, un Un estadio, estadio. un estadio, y 9, la llave, otra vez. Mm. Cuando vos quieras. Era un pirata muy especial, porque vivía en un estadio, pero en ese estadio, en un estadio de fútbol, había una biblioteca. Y él vivía adentro del libro de la biblioteca. Era un pirata de cuentos. Y él estaba enamorado. A esa biblioteca la verdad que entraba poca gente. Pero muchas veces cuando iban los jugadores de fútbol, algún niño o algún niño, por ejemplo, de las personas que limpiaban el estadio, no tenían dónde dejarlos y se iban a la biblioteca. Y entonces abrían los libros y él estaba enamorado. Estaba enamorado, pero no sabía cómo hacer para encontrarse con una bailarina que él había visto una vez en un libro. Uno de los niños había abierto un libro y él justo, el libro de él estaba abierto y la vio. Cuando la vio se enamoró perdidamente, pero no sabía cómo hacer para encontrarse, porque los niños la verdad que no iban mucho por ese lugar y estaban siempre aburridos, encerrados. Siempre la señora que limpiaba la biblioteca, porque la verdad es que no había bibliotecaria, pero la señora que limpiaba la biblioteca cerraba la puerta con llave y ahí quedaban todos los libros guardados. La bailarina vivía en el tercer estante de la biblioteca y él en el de arriba, y desde allá la miraba. Ay, se asomaba cuando podía y la miraba. Estaba perdidamente enamorado. Un día vinieron varios niños, varios, digamos, 3 o 4, porque la verdad es que venía poca gente. Pero bueno, ese día habían faltado a la escuela y no tenían dónde dejarlos, los trajeron a la biblioteca. Mientras las señoras se ocupaban de la limpieza, los niños empezaron a abrir los libros. Y ese día justo una de las chicas abrió el de las bailarinas, el libro de princesas y bailarinas, y otro abrió el del pirata. Ah, y ahí se vieron. El niño que estaba mirando el libro de los piratas, la verdad que no se dio cuenta que este pirata tenía una mirada buena, no era una mirada como la de los otros piratas, pero él buscaba un tesoro, algo importante, un robo, algo que el pirata haya hecho malo, porque los piratas hacen cosas malas, pero este no, este tenía una mirada tan hermosa, pero la niña sí. La niña se dio cuenta que la bailarina tenía una mirada hermosa, enamorada, y vio que estaba mirando al pirata, porque estaban los dos juntos ahí leyendo el libro. Y entonces se le ocurrió una idea, juntar los libros. Ese, ese fue un día maravilloso. Juntó los dos libros y los guardó en un estante bien escondido para que nadie los encuentre. Y ese día, cuando la señora cerró con llave la puerta, empezó una historia de amor.
Gracias, Miriam. Bravo, bravo, fuertes sus aplausos. Muchas gracias. Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo la están pasando? Levanten los dedos si están bien. Ahí va, muy bien. ¿Le están gustando estas historias improvisadas? Bueno, miren que si, imagínense que si les gustan estas, que las están acabando de inventar, lo que va a ser cuando cuenten el cuento que vienen trabajando y que, y que han preparado para contarles a ustedes. Pero vamos a seguir, porque vieron que yo si empiezo a hablar me endulzo. Y la próxima cuentera es Guadalupe Funes, desde Ríos Ceballos. Y yo le voy a pedir a ver, Graciela Besone. ¿Cómo anda, Graciela? Te voy a pedir 4 números del 1 al 10. Bien. 1, 3, 6, 10. 1, 3, 6, 10. Perfecto, muchas gracias. Guada, a ver, ¿dónde anda Guada? ¿Dónde anda Guada? Aquí estoy. Acá estás. Bueno, Guada, vas a contarnos una historia. Mira, estos son los. Bruja. Bruja el personaje, ¿no? No que te, no- Sí, sí. Bruja, tenemos. Desamor. Casa abandonada y fósforos. Esos son tus 4 elementos. Así que cuando vos quieras. Esta es la historia de una bruja. Una bruja que, como todos saben, vivía en la casa abandonada del barrio. En realidad, existía porque todos en el barrio hablaban de ella, pero nadie la había visto hasta ahora. Resulta que esta casa abandonada apareció una mañana con un cartel en venta. La gente del barrio dijo, se vende la casa de la bruja. Nadie lo podía creer. La casa abandonada del barrio por fin se iba a vender. Ya no más brujas. Aunque, como les dije anteriormente, nadie la había visto, nadie sabía si existía. Pero sí, la bruja existía. La bruja vivía en esa casa. Era una bruja milenaria de hacía muchísimos siglos atrás. Y había vivido en esa casa desde siempre, desde la Edad Media más o menos. Resulta que cuando se enteró que iban a vender su casa, dijo, algo tengo que hacer. Esta casa no se vende. Es la casa de la bruja. No se puede vender la casa de la bruja. Entonces, cada vez que venían a ver la casa para comprarla, la bruja cerraba puertas, nadie la podía ver, tiraba muebles y la gente salía despavorida de ahí. En realidad, le había pasado que había sufrido mucho por amor. Esta bruja había estado muy enamorada de, de de un mago que vivía en otra casa, en la otra cuadra, que también estaba abandonada. Habían vivido una historia de amor, ella volaba con su escoba hasta la casa del mago, el mago volaba con su sombrero hasta la casa de la bruja, cuando todos dormían en el barrio, y dijo, no, no se puede vender esta casa. Esta casa no se puede vender porque ya se vendió la casa del brujo. Y ese fue el acto de desamor más grande del mundo, que el brujo se había ido. Y no solo que se había ido, sino que el brujo, antes de irse de la casa, había agarrado unos fósforos que había encontrado por ahí y había prendido fuegos artificiales, festejando que se iba de la casa. Él no quería ser más el brujo de la casa abandonada. La bruja, cuando se enteró que él había festejado, que en realidad los fuegos artificiales los había tirado él, su gran amor, el brujo de la casa abandonada, decidió que ya no viviría ahí. Que quizás alguna familia feliz iba a poner flores, plantines en la entrada, pintar las paredes, arreglar las puertas y ser muy feliz en esa casa. Agarró su escoba,
asustó a un par de personas que pasaban por ahí por la cuadra y salió volando. Y a la noche se la vio cruzando la luna en el barrio, la bruja de la casa abandonada. Ay, muchas gracias. Gracias, Guada. Gracias, gracias. Fuertes esos aplausos. Bueno, va quedando poco esta ronda improvisada. Nos quedan solamente 2 cuenteras. Y la próxima es Alcira Corzón, que viene desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y le voy a pedir, a ver, a Maricel. Maricel, repito, desde las tierras uruguayas, que nos diga 4 numeritos, del 1 al 10. 2, 8, 6 y 5. Bien, muy bien. Cuando se... Esto no lo aclaré, pero va a ser una regla que voy a poner ahora yo en este preciso momento, que cuando el personaje se repite, cambia de género. Porque Alcira 2 es pirata. Entonces va a ser una pirata, porque recién fue un pirata, así que ella va a ser una pirata. 8, mentira. Lugar es una casa abandonada nuevamente. Cuando se repite el lugar, voy a empezar de abajo para arriba, así que va a ser otro lugar. Y va a ser un hospital. Hospital. Y el objeto, que este sí no salió nunca todavía, es un pañuelo. Bien, ¿los tenés todos? Porque hice un poco de lío. Perfecto, Sí. buenísimo. Bueno, cuando usted quiera. Bueno, hace mucho, pero muchos, muchos años, existió una pirata llamada Catalina. Catalina no era cualquier pirata, era una pirata muy pequeñita y no vivía en un barco, vivía en una caja de juguetes. Sí, sí, es una cosa extraordinaria, pero ella tenía vida propia en la casa de un niño en su caja de juguetes y interactuaba con otros juguetes, vivía allí disfrutando. No tenía barco, no, este niño la ponía a jugar en una cajita. Y había algo que Catalina no soportaba y era que le dijeran alguna mentira, como ser que el niño estaba en la escuela cuando en realidad se había quedado dormido o alguna cosa de esas. Algo que pasaba entre los juguetes, porque no vayan a creer que los juguetes se llevan siempre bien. No, no, no. Hay muchos problemas en la caja de juguetes y las mentiras son cosa corriente. Catalina les había advertido a los otros juguetes que no les dijeran mentiras porque si no iban a terminar en el hospital. Y así pasó aquel día. Cuando le dijeron a Catalina que el niño estaba enfermo. Ella espió y vio que el niño no estaba enfermo, sino que se había hecho el enfermo para no ir a la escuela. Y ella se había hecho mala sangre porque lo quería tanto, tanto, que se enojó con todos los juguetes que le habían mentido. Y entonces tomó un palo y empezó a repartir palazos dentro de la caja de juguetes. El niño escuchó ruidos y él también hablaba y se acercó y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Catalina, calma, calma, calma. Pero cuando se quiso acordar, todos los juguetes estaban destrozados. Tuvieron que ir al hospital de los juguetes. El pobre niño los envolvió en un pañuelito como pudo y le pidió a su mamá que por favor solucionara este problema. Pero claro, Catalina no se iba a quedar tan tranquila. Ella les había advertido y no quería que los arreglaran. Así que se escondió en el gran pañuelo y se fue al hospital a seguir haciendo de las suyas. Resultó ser que esta pirata tenía muy mal carácter. Y entonces todos le empezaron a prometer que no iban a mentir nunca más. Y que por favor ella empezara a ser un poco más buena, que tenga un poco de consideración, que no repartiera palazos así a trochimochi, porque no podían estar todo el tiempo remendándolos, porque ¿cómo se arreglan los juguetes? Con remiendos, nunca quedan como nuevos, no son como los seres humanos. Catalina, a pesar de todo su mal humor,
recapacitó un poquito y dijo, bueno, en definitiva es una convivencia que tenemos que tener en esta caja de juguetes. Pero bueno, les advierto que si me mienten, no sé si voy a poder conservar mi buen humor. Pero hizo un esfuerzo y con su mano de gancho de garfio los abrazó y allí se selló un pacto de paz y de amor que duró mucho, pero muchos años. Muy bien, Alcira, muchas gracias. Qué pocas ganas de cruzarse con Catalina, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos a la última historia de esta ronda de cuentos improvisados que nos la va a traer Graciela. Graciela Ramos, que también viene del oeste de la provincia de Buenos Aires. Ah, ¿y quién va a ser la persona que le va a dar los números a Graciela? A ver, ¿alguien tiene muchas ganas? Levante la mano ya, rápido. Pam, 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 pam. Ay, Rosalía levantó la mano primera. Así que Rosalía, 4 números del 1 al 10. Tienes que abrir tu micrófono. 9, buenas tardes a todos. Hola, 9, buenas tardes. 9, 8, 8, 7 y 5. 5. Otro número que no sea el 5, porque salió justo recién en el 1. 1. Bien, ahí va. Perfecto. Así cambiamos un poquito. Bueno, Bueno, no, a ver. muchas gracias. Gracias, Rosalía. A ver, Graciela, ¿dónde anda Graciela? Si te destaco para todo el mundo. Ahí va. Bueno, Graciela, vamos. Personaje. 9. Esqueleto. 8. 8, voy a empezar distinto para que sea otra cosa. Olvido. Cambiemos el orden. Lugar, vamos con el 7. Un estadio, vamos a dejar el estadio. Si no nos queda el hospital y lo mismo. Y el objeto es el 1, que es un espejo. Cuando vos quieras. Esta es la historia de un esqueleto especial, porque era el esqueleto de un exfutbolista. El futbolista murió, su esqueleto no quiso estar en el cementerio. ¿Y dónde vivía? En el estadio, donde tantos años había entrenado. El estadio era su casa. ¿Cómo le van a dejar en un cementerio? Así que cada vez que podía, salía y recorría. Se iba a la platea, se iba a los camarines, sin que nadie lo viera. Porque la verdad que un esqueleto en un estadio iba a causar un revuelo tremendo. Así que durante mucho tiempo se mantuvo escondido. Pero estaba cansado de que nadie se acordara de él. No soportaba el olvido. Así que empezó a llorar por todos los rincones del estadio. Primero lloraba poco, pero después lloraba a los gritos. Y un día se vio en el espejo del camarín. Ay, no podía creer lo demacrado que estaba. Él que había sido un tipo musculoso, un tipo saludable, un tipo que tenía un montón de chicas atrás de él, no soportaba verse de esa manera y no aguantaba el olvido. Así es que decidió, un día de partido, un día importante, decidió ponerse la camiseta y salir al estadio en el medio de un partidazo que se estaba jugando por una copa. Y ahí apareció, desfilando, empezó a hacer jueguitos con la pelota. Y él era muy característica las cosas que sabía hacer, porque
porque ese futbolista fue único en la historia. Entonces la gente empezó a verlo y gritaban su nombre, y gritaban su apellido, y le gritaban, y le gritaban. Y él, en el medio de ese lío tremendo, de esa algarabía, le empezaron a subir los colores y se empezó a poner como un esqueleto elegante. Ay, fue tanta la alegría que tuvo ese día que decidió que ya era tiempo de dejar a todos en paz. Se volvió al cementerio, corrió la lápida, se acostó y se quedó tranquilito para siempre en el lugar del cementerio que a él le correspondía. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito. Gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias a todas las barderas que nos regalaron estas historias improvisadas. Eh, Espero que las hayan disfrutado. Yo por las caras que fui viendo, muchas caras de disfrute. Y, y algo que me olvidé de decir, que lo están haciendo ustedes ahora, que es poder aprovechar el chat, ¿bien? Si quienes quieran pueden ir dejando sus mensajitos, sus felicitaciones ahí en el chat para cada una de las cuenteras, que han tenido este año un trabajo enorme, enorme, todos los miércoles, y han pasado por diferentes historias, hemos improvisado, hemos estudiado, investigado, nos hemos reído, hemos llorado, hemos llorado de risa, creo, alguna que otra vez. Así que bueno, pero ahora se viene el plato fuerte de la noche, y no porque este no haya sido fuerte, sino porque ahora se vienen los cuentos, las historias que cada cuentera eligió. Y la primera historia de esta tarde nos la va a regalar Guada, que como les decía, ella está en este momento en Río Ceballos, cordobesa. Y te voy a poner acá para que te vean en grande todos. Ahí va. Muy bien. Que Guada nos va a contar un cuento que cuando ella esté lista va a sonar así. Eran las 12 del mediodía. El gato ronroneaba recostado en el sillón. El televisor estaba prendido, pero nadie estaba mirando. Marisa, sentada en la mesa del comedor, hacía las tareas. Estaba haciendo las tareas sin muchas ganas. Dibujaba el costado del cuaderno, mordía el lápiz. Marisa tenía los dientes como botoncitos desparejos, la piel morena y los ojos color pícaros. Cada vez que a Marisa se le ocurría una idea, se le prendían dos lucecitas en los ojos y de repente una travesura. Cortarse el flequillo sola, disfrazarse con los vestidos de la mamá, escribir o hacer un dibujo sorpresa en la agenda del papá, hacerla vertical contra la pared con zapatillas. Marisa estaba un poco cansada ya de hacer la tarea, así que se fue al living a practicar la tumba carnera en el sillón, la media luna, el rondó, el flip-flap, la vertical. El papá, que estaba en la cocina preparando el almuerzo para que Marisa se lleve la vianda al cole, la miraba y decía: yo no sé cómo esta nena no se cansa. La mamá, que estaba sentada en la compu, sin sacar los ojos de la pantalla, estaba haciendo un trabajo muy importante. Le contestaba: ¿qué se va a cansar si esta es una nena de goma? Marisa, que parecía distraída, pero estaba muy atenta a la conversación, pensó: ¿cómo sería ser una niña de goma? De goma de borrar. ¿Qué cosas borraría?, pensó Marisa.
Borraría las cosas que me salen mal. Borraría las manchas que me quedan en la ropa después de comer. Borraría cuando me reta mi mamá o cuando me peleo con mi amiga en el cole. Borraría cuando me pongo triste. ¿Y con qué borraría? Pensó Marisa. Borraría con el dedo, con la mano, con el codo, con la rodilla, con la frente, con la nariz. Bueno, ya se hacía la hora para ir al cole. Marisa se colgó la mochila al hombro y salió caminando. En el barrio todos iban caminando, se encontraban en las esquinas y llegaban todos juntos al cole. Cuando llegó Marisa al colegio, escuchó ¡Marisa! Desde la otra punta. ¿Quién la llamaba? Era la mismísima directora del colegio. Marisa, por favor, vení a primer grado. Los chicos escribieron salud con Z. Y allá fue Marisa, a borrar todos los cuadernos de primer grado. Es que salud se escribe con S. Marisa, te necesitamos en segundo grado. Ahora la llamaba la maestra de segundo grado, la del año pasado. Por favor, vení, los chicos le hicieron barba a San Martín. Y allá fue Marisa, con el codo, a borrar la barba roja que le habían hecho al cuadro de San Martín. Y así iba Marisa, a quinto grado, a sexto, la llamaban de tercero. Iba saltando por las escaleras, saltando por los pasillos, como una verdadera goma de borrar. Ya se hacía la hora de volver a casa. Marisa estaba un poco cansada de borrar todo en el cole. Se colgó la mochila y empezó el camino de vuelta. Volviendo del cole, pasaba todos los días por una plaza. Se subía al tobogán, se tiraba y seguía el camino. Pero ese día prestó especial atención a los carteles de la plaza. Prohibido pisar el césped. ¿Cómo vamos a jugar los chicos si no pisamos el césped? Con el codo, borró el cartel. Prohibido pasear a las mascotas. Ah, no. ¿Cómo las mascotas no pueden pasear? Con la rodilla borró el cartel. Vote por mí, confía en mí. Y allá fue Marisa, con los brazos, con las rodillas, con las manos, con los dedos, borrando todos los carteles de la plaza. ¡Vamos a Argentina! A ese cartel decidió no borrarlo. Es que quizás lo había escrito alguien de su familia cuando Argentina salió campeón. Bueno, ese lo dejo, dijo Marisa. Y siguió caminando. Del centro de jubilados, que estaba justo al frente de la plaza, vio que salían Don Aldo y Doña Luisa. Todos los días, Don Aldo y Doña Luisa se sentaban un ratito a tomar sol en la plaza. Marisa vio que el saco de Don Aldo estaba un poco sucio y tenía algunos huequitos. Marisa, como con un ventarrón, pasó y borró todas las manchitas del saco de Don Aldo, y los huequitos también. Cuando la miró a Doña Luisa, vio que estaba un poco triste. Notó en su cara un poco de tristeza. Y como con una caricia, Marisa le borró la tristeza a Doña Luisa. Ya se hacía la hora de volver a su casa, así que subió la escalera del tobogán, se tiró y salió corriendo. Llegó a su casa, abrió la puerta, tiró la mochila, se sentó en el sillón. El gato seguía ronroneando. El televisor seguía prendido. Y nadie estaba mirando. A Marisa se le ocurrió una última idea antes de dejar de ser una goma de borrar. Con la punta del dedo gordo, ¡plif!, borró lo que la mamá estaba haciendo frente a la computadora porque todavía no sacaba los ojos de la pantalla. La mamá, confundida, dijo: ¡ay, no puede ser! De nuevo se cortó la luz. Cerró la computadora, la miró a Marisa y le dijo: ¿querés que hagamos la tarea juntas? Marisa le dijo que sí. Y la mamá le dijo que después de hacer la tarea iban a salir a jugar, afuera, juntas. Y colorín colorado, la historia de Marisa que borra se ha terminado. Gracias, Guada. Gracias. Fuertes esos aplausos. Muchas gracias. Qué bonito cuento. Ay, miren si salen de acá y dicen: ay, a ver, voy a hacer una goma un ratito. Y pueden pensar qué borrarían ustedes, ¿no?
Hay gente que diría, bueno, después se pueden hacer una lista, ¿no? ¿Qué me gustaría borrar? Veo varias caras como pensando, mira, borraría esto y aquello. Bueno, se va a venir la segunda historia de la noche en estos cuentos al atardecer, que ahora en diciembre los cuentos al atardecer vieron que tienen como un poquito más de sentido porque en invierno ahora ya es de noche, ya el atardecer se nos fue en un suspiro. Ahora tenemos un atardecer un poco más largo y oportuno para recibir a Loli, que desde Córdoba capital nos va a contar la próxima historia. A ver, ¿dónde anda Loli? Acá estás, Loli. Muy bien. Así que la disfruten. El martes de la semana pasada, Luli se despertó re temprano. Tenía muchísimas ganas de hacer pis, así que a oscuras se levantó rápido, fue al baño y... ¡Psh! ¡Qué alivio! Tiró rápido la cadena, se lavó las manos y volvía a su cuarto a seguir durmiendo, pero un ruido. ¿Quién estará a esta hora despierto? Cruzó la sala, miró a un lado, miró al otro y abrió la puerta de la cocina y... ¿Quién es? Un, un enorme puercoespín haciendo el desayuno. Y se da vuelta, me habla. Hola, Luli, buenos días. Qué temprano te despertaste hoy. Dale, aprovechemos que tomemos juntas la leche. Luli contra la puerta de la cocina, los ojos abiertos como dos huevos fritos estallados. Mi, mi mamá, mi mamá es un puerco espín a esta hora de la mañana haciendo el desayuno. Un puerco espín que habla. Ay, Luli, cambia esa cara. Acá tenés la leche y la tostada con manteca y dulce. Luli no dejaba de asombrarse lo que estaba viendo. Quería concentrarse en la leche, en la tostada, tomó un trago, mordió un pedazo de pan con manteca. Menos mal que llegó su papá y su hermano más chico, se sentaron a la mesa como sin nada. Ella aprovechó y se fue. Se nos hace tarde para ir a la escuela, así que se fue al baño, se subió al banquito. Lo primero que hizo fue verse al espejo. A ver si sus pelos estaban creciendo como el puercoespín de su mamá. Se lavó la cara, se cepilló los dientes y se fue rápido a la pieza. Se sacó el pijama, se puso el short y la remerita del jardín. Buscó la vincha más bonita que tenía, esa blanca con puntitos rojos, y se la puso. Se colgó la bolsa y... Vaya, estoy lista. Su papá, como todos los días, la llevó a la escuela. Ella iba tan preocupada, cada rato miraba las vidrieras a ver si sus pelos no se escapaba ningún pelito. Y todo ese día martes estuvo en el jardín quietecita. A ella, que le encantaba ir al patio a jugar en la hamaca con su amiga Norita, para adelante, para atrás y con los pelos volando, ese día nada. Y Norita, su amiga, dale, Luli, vamos a jugar. Ay, no, no, hace mucho calor, mejor nos quedemos en la sombra. Al mediodía, como todos los mediodías, su papá la fue a buscar a la escuela. Llegaron a la casa y la mesa ya puesta, su mamá elegantísima, con un vestido ajustadito, el pelo recogido en un rodete, con un moño que le hacía juego con el vestido. Ella le dio un beso como todos los días, pero pensaba, a mí
A mí ya no me engañas más. Yo sé que a la mañana temprano vos sos un puercoespín que hace el desayuno. Todo ese día martes y el miércoles y el jueves, Luli estaba preocupadísima. Iba, venía, jugaba en la pieza, iba al patio. A cada rato iba al baño a verse en el espejo. Ahora entendía, claro, por qué su mamá tenía tantos frascos grandes, chicos, de todos los colores, con cremas, shampoo, qué sé yo cuántas cosas, y cepillo, gordo, flaquito, peines, con los dientes separados, con los dientes juntitos. Ahora se daba cuenta por qué su mamá se demoraba tanto cuando salían los cuatro juntos. Y su papá, dale, mi amor, te estamos esperando. Ya va, tranquilos. Jueves a la tarde, Luli ya no aguantó más. La habló a Norita, su amiga, y... Hola, Norita, mañana ¿puedo ir a tu casa a jugar y quedarme a dormir? Norita, chocha, le encantaba ese plan. Viernes a la tarde, la mamá de Luli la acompañó hasta la casa de Norita. La pasaron bomba. Jugaron toda la tarde. Luli le mostró la colección de piedras que tenía y comieron. Oh, la mamá de Norita, siempre tan elegante, con esos rulos tan acomodados, había hecho milanesas con puré, su comida favorita. Aparte, Luli tenía cuatro hermanos. Se mataron de risa toda la cena. Después de comer se fueron a la pieza, se acostaron, se contaron historias y se durmieron. Pero Luli, precavida, al día siguiente se levantó re temprano. Fue con su mochila al baño, se lavó la cara, se cepilló los dientes, se mojó un poco el cabello, se cepilló y se puso la vincha nueva que le había regalado su mamá. Guardó las cosas en la mochila e iba a avisarle a Norita que ya estaba lista para desayunar y ruidos. ¿Quién a esta hora está despierto? Nadie por acá, nadie por allá. Y entra a la cocina y... ¡Un oso enorme! Hola, Luli. Qué temprano que te despertaste. Vení a ayudarme a hacer el desayuno, que ya se levantan los otros en cualquier momento. Otro osito, osote más grande, osito. Luli pasó muerta de miedo entre medio de los osos y fue a donde estaba el teléfono. Ma- Mamá, ¿me venís a buscar, por favor? Sí, te espero en la puerta. Luego, ahorita, ¿me acompañas a la puerta que viene mi mamá a buscarme? Norita y la familia no entendían nada. Su mamá llegó enseguida porque vivían cerca y cuando Luli la vio, corrió y le dio un abrazo enorme. ¡Ay, ma! ¡Qué linda estás! La mamá de Luli saludó a la familia de Norita, les agradeció y le dio la mano a Luli. Mira que sos rarita, Luli, ¿eh? Un poquito más, un poquito nomás. Y así, de la mano, Luli y su mamá volvió a su casa a tomar la leche chocolatada con el pan con manteca.
Estás muteado, Marce. Ahora sí, gracias Loli, fuertes esos aplausos, qué lindo que hayan aplaudido, gracias Guada por avisarme. Gracias Loli, qué cuentazo. Bueno, después les vamos a compartir, cada cuentera les va a mandar seguramente porque habrán llegado acá por alguna invitación o porque lo habrán visto en algún lado. Después les vamos a compartir ahí como el programa con el nombre de los cuentos, con quién, si hubo autores o autoras, si son cuentos de las cuenteras de acá, como para que lo tengan. Hoy no nos vamos a concentrar tanto en quién escribió y quién no escribió una historia, sino que nos vamos a concentrar en disfrutar de estas maravillosas narraciones que están haciendo las barderas en este final del año. Y se viene la tercera historia en la voz. Nos vamos a ir para el oeste de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y le vamos a pedir a Alcira que nos regale la próxima historia. En mi adolescencia viví en una casa cuya cuadra estaba entre dos vías del ferrocarril. La vía de atrás del tren de pasajeros, la de enfrente el tren de carga. Uno de mis juegos favoritos durante la infancia era correr a la murallita del frente de mi casa, a sentarme a escuchar cuando venía el tren y adivinar cuántos vagones tendría. 31, 45, 63. Y cuando el tren iba pasando, iba contando a ver si había adivinado. Los vagones llenos de vaquitas, pobres vacas que iban al matadero. Yo en aquella época era inconsciente de que ellas iban a perder su vida. Pero esa es otra historia. Ya de grande, mi primer trabajo fue a media cuadra de la estación Tapiales. La estación Tapiales era una estación muy antigua. Luego venía la estación Fournier, que era la que estaba detrás de mi casa a 3 cuadras. Esa estación Fournier era un referente geográfico para todo. La panadería estaba casi enfrente, el mercadito 1 cuadra, la granja y la huevería media cuadra para atrás. Y así. Y después viví toda mi vida cerca de la estación de Villa Madero. Esa estación tenía una característica. Al costado había muchísimos troncos que eran utilizados para reparar los andamios que mantienen las vías paralelas. Y bueno, la ciudad se llama Villa Madero, debido a la estación. Los trenes tienen su magia. Por eso, cuando escuché la historia de Dante, el ferroviario cordobés, quise contarla. Dicen que Dante era de Cruz del Eje y que era un hombre de palabra. Les advierto que después de escuchar su historia no van a ver ningún tren con indiferencia. Dante, desde pequeño, tuvo amor por los trenes, porque su abuelo había sido ferroviario, su papá ferroviario. Y cuando su papá venía del trabajo, le contaba siempre alguna anécdota, se hacía el tiempo a pesar del cansancio para compartirle algo que había pasado con algún pasajero, en algún vagón. Y él creció así, con ese amor por los rieles, por el traqueteo de las ruedas, la estación llena de gente. Y fue maquinista de más grande. Pasaba horas charlando en la estación, en el puesto de diarios de Don Pedro. Y el tiempo fue pasando. Un día, la vida de Dante dio un giro inesperado. Dante se convirtió en el hombre de la fotografía. En esa fotografía estaba barbudo, con una mirada, según le decían los que lo conocían, irreconocible. Y abajo un epígrafe, buscado, vivo o muerto. El afiche estaba pegado en la puerta de la comisaría y también en las paredes del pueblo. La gente comentaba que estaba raro, que parecía un tipo jodido en esa foto. Si él era un tipo legal, el tren había sido su vida. Para él no era un medio de transporte, era el pulso de la Argentina. Pero un año atrás de esa fotografía,
El pulso se detuvo. Dijeron que los trenes eran deficitarios y no se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Belgrano vacío, el Mitre medio muerto. ¿Qué hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Dante se volvió loco. Comenzó a recorrer la estación abandonada, tocaba los rieles oxidados, recordaba las historias que le contaba su padre y comenzó a beber. Y bebía mucho, no para olvidar, sino para recordar. Decía que el alcohol le hacía ver de nuevo las vías brillantes, escuchar el silbato de la locomotora, escuchar el bullicio de la gente en la estación, ver el puesto de diarios abierto y hasta le parecía ver venir caminando a su padre con su chaqueta de cuero marrón. Y se reunía a beber en el bar de Paco, frente a la estación abandonada. Allí se juntaba con don Pedro, el diariero, con César y con Franco, dos amigos ferroviarios de toda la vida. Bebían noche tras noche recordando viejas historias. Una noche Dante tuvo una idea muy loca. Levantó el vaso de vino y propuso un brindis. Dijo, hay que robar la locomotora. Los muchachos se entusiasmaron y brindaron con él y comenzaron a planificar cómo lo harían. Hasta don Paco, el dueño del bar, participaba de la conversación. Y entonces acordaron, César, que conocía al guarda donde estaba guardada la vieja locomotora en el último galpón, conseguiría la llave. Se le iba a pedir, y se la pidió por unas noches, unos días, y se la prestaron. César consiguió pintura y comenzaron a pintar la locomotora de celeste y blanco. Don Paco, cuando cerraba el bar, venía a sacarle brillo al cromado. Y don Pedro, que era el mayor, era el que supervisaba todo. Y en unas 3 noches más o menos, la locomotora brilló de nuevo, cobró vida. Pero en un momento, Dante desapareció de escena y puso en marcha la locomotora. Todos escucharon chu, chu. El rugido del motor no fue un sonido simplemente, fue un rugido de rebeldía, un rugido por todos los ferroviarios que habían perdido su trabajo, por todas esas vías abandonadas, esos pueblos que quedaron abandonados también, en la nada. Y salió con la locomotora y le hizo señas a los muchachos para que subieran. No podían creer lo que estaban viendo, no se animaron a subir. Y no supieron bien si le duraba la borrachera a Dante o si había perdido la cordura, porque no pensaron que iba a cumplir su palabra, pero sí, Dante era un hombre de palabra y siguió con la locomotora. Salió con rumbo a recorrer la Argentina como en los viejos tiempos, recorriendo los pueblos, las ciudades. Y en el pueblo la gente también pensaba que Dante se había vuelto loco o que era un ladrón, pero no, él era un hombre legal, un trabajador, un ferroviario de toda la vida. Siguió recorriendo mientras la policía lo buscaba por Hernando. Dicen que lo vieron llegando a Jesús María y no se iba a detener. No, se lo había dicho a los muchachos. Él iba a seguir y no iba a recular. Sabía que no había más caminos, que no hay un destino, que las vías en algún momento se acaban. Pero él no iba a volver. Que lo sigan buscando, porque él tenía palabra. Palabra de ferroviario. Bravo, Alcira. Muchas gracias. Fuertes esos aplausos. Qué bonito, miren qué lindo que se ve. Ay, qué historia. Muchas gracias. Muchas gracias. En todo este tiempo trabajando y escuchándola, es verdad que uno después no mira los trenes de otra forma, mira los trenes de otra forma. Así que por ahí les pasa también a ustedes.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo anda ese público? Bien, contento, la están pasando bien. Eh, yo estoy disfrutando muchísimo y se nota en sus comentarios que pueden aprovechar ahí para escribir sus saludos, sus felicitaciones, pedido de autógrafo virtual. ¿Bien? Después le mandan, ustedes le mandan un documento de Word a la cuentera, ¿no? Y la cuentera se los firma y después se los manda por mail de nuevo y es como un autógrafo virtual, ¿bien? Como, eh, o una foto, después la ponen montada hacia la foto y dicen, bueno, basta de hablar tanta pavada porque se viene la próxima historia de la noche que nos la va a contar Miriam. Miriam, ¿dónde estás, Miriam, ahora? No te pregunte eso. ¿Estás en el Delta o estás en Ahora estoy en la Capital? ciudad. Ah, bueno. Pero Miriam En viene Ti- del Tigre, del delta del río Paraná. Y, y es ella la que nos va a contar la siguiente historia. En nuestro país se cuentan muchos mitos y leyendas, como la del Yacilla Teré, la del Pombero, la de la Solapa, pero hay una en especial que a mí me pone la piel de gallina, y es la del lobizón. Esa que dice que cuando una familia tiene 7 hijos varones seguidos, el último, en las noches de luna llena, especialmente los viernes, se convierte en lobizón. Hoy les voy a contar la historia de Doña Casiana. Ella vivía en un pueblito humilde de Corrientes. Tenía 6 hijos varones y estaba embarazada. Todas las mañanas se acariciaba la panza y le ordenaba, tenés que ser mujer. Y por las noches miraba alto y le pedía a las estrellas, por favor que sea mujer. Y cuando la comadrona, la partera, entró en el rancho para asistirla en el parto, encontró al padre y a los hijos rezando en la cocina. Y ella misma, entre dientes, murmuraba, Padrecito Santo que estás en los cielos, hace que sea mujer. Y cuando se oyó el llanto del niño, los que estaban en la cocina se persignaron. Enseguida sonó el grito de la madre y una mariposa negra voló por la ventana. Esa misma tarde salió el padre de aquel rancho maldecido con otro hijo varón entre los brazos. Iba a bautizarlo a la iglesia de Pago Alegre, la más cercana. Por nombre obligado le pusieron Benito, que era el que correspondía para romper el maleficio. Y el padre sabía que tenía que hacer 6 bautismos más en 6 iglesias diferentes. Pero ya habría tiempo. Así que regresó con el niño, se lo entregó a la mamá, y el Benito se prendió a la teta como un gurisito cualquiera. En Corrientes son largas las distancias, y había mucha pobreza, y había 6 bocas más que alimentar, y un solo caballo. Pero los papás no se olvidaban de la gravedad del asunto. Y tampoco era muy fácil de olvidar, porque el Benito crecía flaco, enfermizo, y con más de una costumbre rara, como esa de rechazar la carne. Cuando la mamá le servía un plato con carne al mediodía, empujaba el plato y no comía. O esa de andar escarbando en los potreros, en los lugares donde se crían y duermen los animales. Todo el día estaba escarbando con unas uñas largas y curvas que la mamá cortaba todas las noches y le volvían a crecer por la mañana. Recién, en su 5.º cumpleaños, lo bautizaron por segunda vez en la iglesia de Pago Arias. Después vinieron varios bautismos hasta llegar al 6.º, en la iglesia de Colonia Cabral. Faltaba uno todavía, pero ya había tiempo, aunque el papá ya estaba grande y el caballo era el mismo. Cuando el Benito cumplió 15 años, parecía que los bautismos habían alejado la profecía, pero él ya no rechazaba la carne, no andaba escarbando los potreros, no le crecían tanto las uñas. Entonces, el papá decidió esta vez ir para el norte, para la ciudad de Mburucuyá. Ir a una iglesia grande, porque él quería que la bendición esta vez sea más efectiva. Desde que el Benito había nacido, él tenía
un largo zapucay guardado adentro del pecho que lo iba a soltar el día en que se terminara esta maldición. Así que preparó el viaje. Esta vez le pidió al Froilán, al hermano mayor, que los acompañe. Él iba en el zaino y Froilán y el Benito iban en un tordillo que les habían prestado. Y emprendieron el viaje. Las travesías eran largas, tuvieron que cruzar campos sembrados, pajonales. Iban con cuidado, porque habían visto algunas vizcachas. Sin embargo, cuando bordearon los esteros de Santa Lucía, el caballo del padre que iba adelante metió la pata en una vizcachera. Todo sucedió en un instante. El animal perdió el equilibrio, cabeceó hacia adelante, largó un relincho seco de susto y de dolor y empezó a rodar por la tierra, levantando una nube de polvo. El padre, desprevenido, salió disparado del caballo con tan mala suerte que cayó de espaldas y quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo, y se llevó el zapucay a la muerte. Los hijos, barridos por semejante tristeza, tuvieron que tomar la decisión de enterrarlo ahí, en el medio del campo. Y ahí estaba Froilán mirando para un lado, para otro, cuando el Benito empezó a escarbar, a hacer un gran pozo, y Froilán lo miraba, entristecido. Entre los dos lo pusieron en el pozo y el Benito lo volvió a tapar. Y ahí se quedaron, a un costado, con los ojos secos de tanto llorar, dormidos. Y en el cielo, una luna enorme, redonda como un plato brillaba. Y era viernes. A la mañana, cuando el Froilán se despertó, estiró la mano para tocar al Benito y no lo encontró. Estaban las mantas vacías. Miró y no lo vio, solo vio el caballo, tirado, que ya no respiraba. Se acercó para acariciarlo, y cuando bajó la mano en la caricia descubrió dos agujeros como de colmillo cerca de la yugular. Y ahí estaba acariciándolo cuando vio venir al Benito todo despeinado, sucio, lleno de tierra, y señalando al caballo le preguntó si él sabía qué había pasado. El Benito se tapó la cara con las manos llenas de tierra y se fue corriendo para el monte. Cuando el Froilán reaccionó, lo fue a buscar. Lo buscó por todos lados, pero no pudo encontrarlo. Y entonces decidió volver a la casa con las tres noticias: la muerte del padre, la muerte del caballo y la desaparición del Benito en el monte. Noticia tras noticia, la madre y los hermanos iban cayendo como árboles bajo un hacha. La madre, en un hilo de voz, alcanzó a preguntar si habían llegado a hacer el último bautismo. El Froilán respondió que no, y se fue al fondo a buscar unas botellas y una masa. Metió las botellas adentro de una bolsa de alpillera y comenzó a romperlas. Los vidrios sonaban a desesperación. Otro de los hermanos se fue a buscar un crucifijo y los otros fueron a buscar leña para encender una fogata y tener a mano tizones encendidos. Ahora solo les quedaba esperar. Tendrían que esperar hasta la próxima luna llena, pero no tuvieron que esperar tanto porque era miércoles y el domingo a la tarde aparecieron unos paisanos y lo traían al Benito en ancas. La mamá, cuando lo vio, salió corriendo y lo abrazó y le sirvió un plato de guiso del mediodía, que el Benito volvió a rechazar como cuando era chiquito. Y otra vez volvió a meterse en los potreros, a escarbar. No contó nada de lo sucedido, no habló con nadie. Estaba mal. Y en el pueblo empezaron las habladurías, empezaron a acusar al Benito que se había convertido en lobizón. Así que quien más, quien menos, se las arregló para tener a mano un crucifijo, vidrios rotos, tizones encendidos, porque dicen que los lobisones, cuando recuperan su forma humana, no quieren que se conozca su secreto, entonces no quieren tener marcas. Y quien más, quien menos, decía haber visto a la mañana el patio todo limpio de suciedades de gallina, que es el manjar exquisito del lobizón. Una noche
Don Ramírez estaba en el patio y vio venir a un perro negro, grande, alto, y salió al encuentro y lo primero que hizo le gritó, ¡Yaguajú! Que es el grito que usan los guaraníes para reconocer a los lobisones. El perro olió unos huesos y se fue por donde vino. Entonces no disparó la escopeta, pero al otro día, en el boliche del pueblo, contó que él tenía una escopeta cargada con una bala de plata, que era la única capaz de atravesar la piel del lobizón y darle muerte. Habrían pasado unos 20 días del regreso del Benito a la casa y un miércoles la luna se volvió a llenar. Tendrían que esperar hasta el viernes, así que toda la familia se puso de acuerdo para hacer guardia y controlar al Benito. Pero cuando llegó el viernes, en un descuido, el Benito se escapó. Se fue al monte. Corrió hacia un claro del monte y se dejó caer de rodillas. Y dejó que la luna lo bañara con su luz blanca, casi azul de tan blanca. Y ahí comenzaron las convulsiones, los espasmos. El Benito se empezó a cubrir de un pelo negro, espeso, la cara, las cejas, los brazos, las manos se le curvaron en garras. Las piernas se le convirtieron en patas, todo el cuerpo se le llenó de un pelo negro y espeso debajo de la piel, los huesos se le movían, se le estiraban, la mandíbula se le estiró, formándose un hocico y una lengua larga, chorreando saliva, le colgó entre las fauces. Los dientes se le convirtieron en colmillos de fiera y un aullido terrible le lijó la garganta. Así regresó al rancho, en busca de ayuda, tal vez, o tal vez no. Cuando los hermanos y la madre lo vieron venir, la madre fue la primera que salió al encuentro y gritó, ¡Yaguajú! Y a la bestia se le pararon todos los pelos del lomo. Comenzó a gruñir, mostrando los dientes. Entonces uno de los hermanos corrió, buscó un crucifijo, se lo puso delante y se detuvo, pero no retrocedía. Otro de los hermanos comenzó a arrojarle vidrios, entonces retrocedió unos pasos. Y por último el Froilán, con un nudo en la garganta, agarró una palada de tizones encendidos y se lo echó encima. Y el lobizón salió corriendo hacia el monte, pero esta vez la mamá fue tras él. Lo vio meterse en el monte de Naranjales y ella se metió atrás de él. La bestia ya no corría, ahora caminaba, y de pronto escuchó las pisadas. Se dio vuelta y la vio. Y otra vez se le pararon los pelos del lomo, comenzó a gruñir y se preparó para saltarle encima. La madre lo miró a los ojos con una pena infinita. Solo dijo, Benito. Pero el desdichado ya había iniciado el salto, y mientras una bala de plata le atravesaba el corazón, en el aire recuperó su forma humana y cayó sobre su madre. Don Ramírez apoyó la escopeta en un naranjo, mientras del caño un hilito de humo negro subió hacia el cielo. Fuerte ese aplauso. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, en estos cuentos al atardecer hay historias para todos, para todas, para hacernos pasar por todas las emociones habidas y por haber. Y qué lindo recuperar también estas leyendas nuestras. Así que gracias, gracias, Miriam. Vamos con la próxima historia que nos hace viajar no tan lejos. Vamos a volver al oeste de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que ustedes pueden poner ahí en el chat
los mensajitos para cada una de las cuenteras, que después los van a leer y los van a imprimir y se los van a pegar como en el respaldar de la cama, así para dormir, así con esos saluditos y mensajes. Y sí, porque ha sido mucho el trabajo. Ustedes no saben lo que las he hecho sufrir a estas mujeres, dándole ejercicio, diciéndole, no, acá eso sí, qué bueno eso, pero mira, también podrías hacer esto otro y probar, y volvían al miércoles siguiente. Pero bueno, esa es la idea esa es la idea del taller y eso es lo que buscamos. Siempre tratar de meternos más adentro de las historias, más adentro de las historias. Y esa que al principio parece así chiquitita, como medio tímida, después se termina convirtiendo en un señor cuento como los que están escuchando a ustedes ahora en este momento. Y como les decía, nos vamos para el oeste de la provincia de Buenos Aires, porque Graciela, ¿dónde anda Graciela? A ver, acá está Graciela, nos va a contar la penúltima historia de la noche, del atardecer. Así que cuando vos quieras, acá te escuchamos. Esta historia que voy a contarles es sobre una mujer llamada Berta, que un día, a sus 39 años, tomó una decisión escandalosa, sí, casi ilegal. Decidió tomar el auto que había armado su marido y hacer con ese auto un viajecito de larga distancia. Ustedes se preguntarán qué tiene de escandaloso, algo así. Si las mujeres hoy en día se dedican al automovilismo, hay mujeres colectiveras, taxistas, rodanteras, mecánicas, vendedoras de auto, comentaristas de automovilismo. Pero el dato que cambia todo es que esta historia sucedió en 1888, en una Alemania donde no había autos y la gente se trasladaba con carruajes tirados a caballo, o si las distancias eran más largas, en el tren a vapor. En ese contexto, Berta se levanta una mañana, después de haber dormido muy mal sabiendo lo que iba a hacer, se levanta en puntas de pie, va hasta la mesa de luz de su marido, Karl, y le deja una notita que decía, vamos a visitar a mamá. Sale en puntitas de pie y despierta a sus dos hijos mayores para que la acompañen. Los tres se van al galpón. Abren los portones, empujan el auto lejos de la casa para no despertar a Karl y le dan arranque. Primer intento fallido. Un motor de combustión a dos tiempos. Ahí se suben los tres e inician el viaje. Ustedes pensarán a esta altura que Berta era una inconsciente o una improvisada, pero no. Berta se había criado en una familia acomodada de Alemania. Su papá tenía un taller de carpintería con afición a la mecánica y ahí la dejó a Berta que mirara, que tocara, que probara herramientas. También la familia hizo que estudiara todo lo que podía estudiar una mujer en esa época en Alemania, porque tenían la universidad prohibida. Así es que, como les dije, Berta no era una improvisada. Ella había confiado en este proyecto desde el día 1, desde el que lo conoció a Karl y se enamoró. No sé si del proyecto primero o de Karl o de los dos a la vez, porque después formaron una familia. Pero tanto creyó en ese proyecto que decidió invertir su dote para que él pudiese desarrollar, muy en contra de su familia, por supuesto. Así, Karl, con ese dinero,
fue desarrollando el proyecto hasta que lo terminó. Y en 1886 lo patentó. Estaban muy felices los dos. A ella le parecía una locura, ¿no? Un artefacto que anduviese sin caballos. Pero la alegría les duró poco, ¿sí? Nadie quería comprar el automóvil. La gente que tenía dinero le parecía una cosa estrafalaria, hasta diabólica, algo que se moviera sin caballos, que hiciera tanto ruido. Tenían miedo que explotara. Lo que había ideado Carl era un carruaje, como el de los caballos, pero con motor. Una rueda adelante, dos atrás, sin techo, un banquito de madera adelante para sentarse ahí los ocupantes, el motor atrás y un pequeño volantito para dar dirección. El asunto es que como no se vendía, el ingeniero Carl cada vez se deprimía más. Y ella insistía y le decía, Alles wird gut, Carl, alles wird gut. Todo saldrá bien, pero no. Él se daba cuenta que no. Y la parte económica los estaba destruyendo, así que él pensó vender la patente del auto al primer postor que se presentara y volver a fabricar motores como había hecho antes. Pero ella estaba decidida a que ese proyecto iba a ir adelante. Así es que salió esa mañana con los hijos y emprendió ese viaje que, por supuesto, Berta sabía que no iba a ser un paseíto de domingo, que iba a ser complicado. Lo que no sabía Berta es que iba a tener una seguidilla de contratiempos que la iban a complicar bastante. Lo que pensaba Berta era salir de su casa en Mannheim, a orillas del río Rin, donde ella vivía, y un poco más de 100 kilómetros, llegar a la casa de sus padres en Pforzheim. Y ahí van los tres, felices. Pero el primer contratiempo que tuvieron fue que se quedaron sin combustible. No había gasolineras, no existía la gasolina, así es que Berta empezó a recorrer en Whitlock, un pueblito al que llegaron, para ver dónde podía encontrar combustible en una botica. Ahí compró ligroína, un derivado del petróleo que en esa época se usaba para la limpieza del hogar. ¿Se imaginan la cara del boticario cuando ella le pidió todas las botellas que tuviese? Y ahí pudo continuar. Continuar. Cada rato tenía que parar, porque el motor recalentaba. Entonces, donde había una fuente de agua, ya fuese río, arroyo, lagunita, charco, pozo, ella paraba y con agua refrigeraban el motor. La gente empezó, a tener distintas reacciones. Algunos se asustaban y corrían a esconderse, se imaginan. Aparecía el artefacto en los pueblos con ese ruido y ellos tres arriba. Otros se asombraban, les divertía ver eso y corrían al lado. No corrían tan fuerte porque el auto andaba a menos de 20 kilómetros por hora. Y así, Berta continuaba con sus hijos felices de esta hazaña que estaban por cometer, pero otro gran contratiempo les sucedió. Se le empezaron a gastar los frenos, que eran de madera, le quedó el metal al aire, y entonces se le ocurrió a ella pedirle ayuda a un zapatero, que le puso cuero bajo la orden de ella. Sin saber, Berta creó las primeras pastillas de freno. Y así, ya habían pasado varias horas, llevaban la mitad del camino, cuando otro tremendo contratiempo, una zona montañosa. No tenía potencia el motor, así es que los chicos se bajaron y la empujaron. Y cuando estuvo demasiado empinado que ya no daba más, le tuvieron que pedir ayuda a una gente que estaba trabajando en el campo. Que primero dijeron que no, pero
Pues les pareció muy divertido y la empujaron. Se estaba anocheciendo. Todavía no aparecía Forzan. Otro contratiempo, se le tapa un conducto del combustible, pero Berta con un alfiler del sombrero lo destapó. Por fin, después de 12 horas, llegaron a Forzan. La familia de Berta festejaba y no podían creer lo que estaban viendo. Ella, rápido, lo primero que hizo, fue a telegrafiar a Carl y le dijo en el telegrama: el viaje fue un éxito. Descansó un día, volvió por otros pueblos, porque el objetivo de Berta era publicitar ese auto. Ella quería demostrarle al mundo que ese aparato era útil. Si eso es lo que quería, lo logró. La prensa empezó a hablar de ella. Empezó a extenderse como reguero de pólvora la noticia del automóvil. Hay un dato que no les dije todavía. El apellido del esposo de Berta, Carl Benz, sí, de la firma Mercedes-Benz. Y ustedes me dirán, ¿por qué no se llama Berta Benz esa firma? Y bueno, esas cosas que sucedían en Alemania en aquella época. Una mujer no podía tener nada a su nombre si era casada, ni una empresa, ni una patente, nada. Y bueno, aunque el nombre de Berta no está en el logo de la marca, hay que reconocer que Berta dejó una huella en cada curva de la historia del automóvil. Mucho más tarde, sí, mucho más tarde, recibió reconocimiento y la pusieron en el Museo del Automóvil y también en la universidad donde ella hubiese querido estudiar ingeniería, le dieron un reconocimiento, pero eso fue mucho después. Por eso yo elegí contar esta historia de Berta y por eso le puse de nombre Gracias, Berta. Gracias, Graciela. Bravo, fuertes esos aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me quedé maravillado cuando escuché esta historia por primera vez, no tenía idea, no sé si ustedes sabían. ¿Alguien sabía, tenía registro, tenía noticias de esto? Mira, Graciela, todo lo que nos has no solo emocionado con la historia, sino ilustrado, ahora ya sabemos. Cada vez que veamos, así como decíamos de Alcira, cada vez que veamos un tren, ahora cada vez que vean un Mercedes-Benz, miren, cuando se suban a ustedes un Mercedes-Benz, van a decir, mira, me siento Berta, ¿no? Así como... Aunque sea un colectivo, que eso es más fácil, capaz, ¿no? Bueno, gente, muchísimas gracias por este rato de historias compartidas que estamos disfrutando. Y ha llegado el momento de escuchar la última historia de este atardecer, que ya de atardecer ahora sí tiene poco. Y nos vamos a ir para Mendoza, para San Rafael, Mendoza, donde ya está Laura, lista para contarnos el cuento con el que vamos a cerrar esta contada que ha tenido de todo. Así que, Lau, cuando quieras, acá disfrutamos de tu historia. La historia que voy a contarles es la historia de un espantapájaros. Todavía me acuerdo la primera vez que estuve parada al lado de un espantapájaros, el miedo que sentí. ¿Ustedes han estado parados o paradas al lado de un espantapájaro alguna vez? ¿Pueden hacer así o así? ¿Sí han estado? Bueno, para el que no haya estado, se los recomiendo. Es una sensación extraña. Es loquísima. Cuando yo era chica, fui a la casa de mi papá un día.
y cuando voy al patio, veo que hay un hombre parado ahí y me pongo a jugar y de repente lo miro y cuando veo la cara era una lata de durazno. Así que salí corriendo y gritando del miedo y bueno, y ahí me explicaron lo que era un espantapájaros. Entonces cada vez que iba a la casa de mi papá, tenía miedo de ir al patio al principio. Después me fui soltando un poco, iba al patio, pero cada tanto miraba para atrás a ver si me estaba mirando, si se corría del lugar. Después, bueno, cuando iba lo saludaba, hola, le decía. Después le puse nombre, Lolo. Después, cuando llegaba de la escuela, le contaba mis cosas. Cuando iba a sacar algún tomate o alguna lechuguita para la ensalada, le pedía permiso, obvio, y me quedaba charlando con él. Bueno, en fin, se armó una relación de amistad hermosa con el Lolo. Pero después mi papá se mudó y no lo vi más. Y bueno, siempre pienso que capaz fue otro niño jugar con él, otro niño lo conoció. Pero en fin, esta historia no es sobre Lolo, sino que es la historia del espantapájaro más viejo del maizal. ¿Sí? Porque al igual que todos los que estamos vivos, los espantas envejecen. Las tormentas debilitan sus esqueletos de madera, los fuertes vientos se llevan en hilachas de estopa sus cabelleras, y el granizo cuando llega les agujerea el sombrero y también un poco el corazón. Y los espanta, al igual que todos los que estamos vivos, sueñan. Y el espanta que habitaba en el maizal tenía su propio sueño. Un sueño sencillo para muchos, pero imposible para alguien que tiene los pies atados a la tierra. Al lado del maizal hay un árbol, un enorme fresno, que en el verano le da un poquito de sombra, le espanta y le alivia el calor. En el fresno viven un gorrión, una alondra y una lechuza, que saben la pena que tiene el espanto, porque conocen su sueño, ver el arroyo que atraviesa el campo muy cerca de ahí. Cerca para el que tiene pies, patas, alas o tentáculos, pero lejos, muy lejos para el que tiene, tiene raíces. Atado a la tierra, el espanta había escuchado el arroyo cientos de veces, durante muchos años. ¡Ah! Lo escuchaba más fuerte en el verano, más suave en el invierno, más silbado en el otoño, más desordenado en primavera. ¡Ay, si es tan hermoso escucharlo! ¡Cuánto más hermoso sería verlo! Y los dos ojos de botones que estaban cosidos a su cabeza de trapo le brillaban de solo imaginarlo. Los pájaros estaban preocupados. La temporada de tormentas estaba cerca y era posible que el espanta no soportara otra granizada sobre su corazón. El pobre iba a morir sin poder cumplir su sueño. Las nubes estaban negras. El cielo los amenazaba constantemente. Entonces, el gorrión estuvo pensando y pensando y pensando y pensando hasta que se le ocurrió un plan. Un plan que solo puede dictar el amor todopoderoso. Pensaba que sería posible cavar un pozo gigante, entonces podían arrancar al espanta de la tierra y llevarlo volando hasta el arroyo. Entonces le contó su sueño, su plan, a la alondra y a la lechuza. Ay, no, no, pero eso es muy complicado. Nosotros somos tres, somos chiquititos. No, no vamos a poder. No, los espantas son muy pesados y los granjeros los clavan bien, bien, bien para que el viento no se los lleve. No, 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 no creo que eso sea posible. Después de un rato, la alondra se quedó ahí pensando, está bien, yo te voy a ayudar, yo lo voy a hacer. Entonces la lechuza se quedó ahí como que no sabía qué hacer, porque no hacían lo que ella decía. Pensá una cosa, lechuza, que tu pico puede servir para algo más que comer semillas todo el día, y que tus patas pueden servir para algo más que estar ahí en la rama todo el día paradita. Entonces la lechuza tuvo que decidir entre quedarse ahí sola
o ese entusiasmo compartido que le proponían. Y como era lechuza y no era sonsa, eligió el entusiasmo compartido. Entonces salieron los tres y atravesaron el cielo, buscando a todos los pájaros. A la mañana siguiente, cuando el espanta abrió los grandes ojos de botones, aparte de ver la tormenta que ya la tenía encima, vio bandadas acercarse en las 4 direcciones. Parecía que todos los pájaros del cielo estaban ahí. Y cuando llegaron, el gorrión habló. Viejo espanta, estamos acá para ayudarte a cumplir tu sueño. Pero para eso tenemos que arrancarte de la tierra y vos sabes de sobra lo que significa. Y sí, claro que el espanta lo sabía. ¿Pero qué? Si la tormenta que ya ocupaba la mitad más triste del cielo era la última que iba a soportar su corazón. Estoy listo. La tarea comenzó de inmediato. Muchos picos y el doble de patas empezaron a cavar y escarbar con todas sus fuerzas. Y cavaban y escarbaban y la tormenta que estaba encima y cavaban y escarbaban y de repente se escuchó un ruido, un estruendo gigante. ¡Ay, por favor, que no llueva todavía, que no llueva todavía! Decían los pajaritos. Y seguían escarbando y cavando con todas sus fuerzas, aunque ya estaban muy sedientos y tenían las alas embarradas. Y pensaban, por favor, que no llueva, porque si llueve, el pozo se va a llenar de barro. Y ahí sí que no lo iban a lograr. Entonces seguían y escucharon otro sonido. Pero no era de tormenta, era de una espanta que se inclinaba hacia adelante, hacia atrás, y hacia adelante, y hacia atrás, y hacia adelante, y el espanta cayó al campo húmedo. Los pájaros se miraron entre sí, ya estaba cumplida la primer parte de la tarea. Ahora faltaba cumplir el sueño. Algunos de los hombros, otros del pantalón, lo agarraron con toda su fuerza y se prepararon y alzaron vuelo. Y el espanta subió y subió y subió y se dirigieron hasta el arroyo. Allá iban, volando despacito, cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, pesadas como ciruelas. ¡Ay, no, no lo vamos a lograr! ¡Sí lo lograremos! ¡Ay, no, no, por favor, por favor! El cielo, que era testigo de todo lo que estaba pasando, quiso colaborar y se guardó un ratito la lluvia en la boca. ¡Oh! Y así los pájaros siguieron su camino. El espanta y su sueño estaban a punto de reunirse. El arroyo se escuchaba, estaba cerquita. Y antes de lo que pensaron, lo lograron. Por fin. Los ojos de botones del espanta se llenaron de lágrimas. El arroyo era mucho más hermoso de lo que él había imaginado. Es que el arroyo era un sueño cumplido. Gracias, gracias. Y se durmió, volando sobre su sueño. Los pájaros lo acostaron con suavidad en el campo. Y recién ahí, el cielo permitió que la lluvia se descargara con toda su furia. Los pájaros buscaron refugio, y el gorrión, la alondra y la lechuza volvieron al enorme fresno. Ahí estuvieron, en silencio un rato, hasta que por fin la alondra habló. He visto ese arroyo cientos de veces, pero nunca, nunca lo vi tan hermoso como hoy. Es verdad, también me pasó a mí. A mí también me pasó. Y es que ayudando a cumplir el sueño del espanta, los pájaros también soñaron. Bravo, bravo. Gracias, Lau. Fuertes esos aplausos vistosos arriba, esas manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Bueno, gente.
por los aplausos, por las reacciones, por los mensajitos. Veo que ustedes lo han pasado muy bien, lo han disfrutado tanto como yo. Gracias a todas las cuenteras, le vamos a dar un aplauso de nuevo así a todas las cuenteras, a Guada, al Loli, Alcira, Miriam, Graciela, Laura, que se han mandado unos cuentazos, que se han animado a jugar al principio con esta ronda de cuentos improvisados y que nos han hecho imaginar y transitar por diferentes territorios de la imaginación. Así que yo les doy muchas gracias a ustedes, queridísimo público. Esto es la muestra del Taller Bardo, un taller que funciona de marzo a diciembre, una vez a la semana, con 2 horas, que el año que viene continúa con sus puertas abiertas. Así que si alguien está emocionada ahí por seguir aprendiendo a narrar o a practicar cuentos, sepa que es bienvenido en el espacio del bardo. Así que voy a abrir el micrófono para las cuenteras para que puedan saludar a su público que ha venido a verlas. Así que en el orden de los cuentos contados, arrancando por Guada, si quieren hacer un saludito cortito y ya con eso los vamos a ir a despedir. Muchísimas gracias por estar y por armar esta tarde cuentera, Marce, y a todo el público por sus aplausos y sus mensajes hermosos que nos han dejado. Muchas gracias. Y gracias a mis compañeras por tan hermosos cuentos. Bueno, yo también agradecerles a todas y a todos los que han estado escuchándonos y al Marce por convidarnos estos encuentros barderos y preparar esto, que ha sido hermoso el compartir los miércoles. Y así que también un abrazo enorme a mis compañeras y a Marcelo. Bueno, yo quiero agradecer a Marce, nuestro profe. Nuestro taller bardo es un disfrute cada miércoles, siempre lo digo. Es el tercer año que participo y bueno, pienso seguir si él nos aguanta. Y gracias a mis compañeras porque los cuentos los vuelvo a escuchar y cada vez me gustan más y voy cada vez metiéndome más en cada historia que son muy hermosas. Y gracias a todos los que nos pudieron acompañar hoy desde todos lados, desde España, desde La Pampa, desde todos lados. Muchas gracias. Perdón, y a Ivy, que está. A Ivy, que es una Ivy. cuentera. Es otra bardera que tiene la fortuna de vivir en Islas Canarias. ¿Estás, Ivy? Bueno, después tirate un saludito. Pero bueno, que hay veces que los horarios Sí, está todavía. complican la cuestión. Está. Bueno, Está. después nos vamos a saludar. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que nos prestaron su tiempo, que estuvieron compartiendo con nosotros. Gracias a Marcelo, que la verdad es que, como dijeron las chicas, la pasamos muy bien todos los miércoles. Gracias por la paciencia. Y a mis compañeras, por ser tan buen equipo, por esos cuentos maravillosos que, como decía Elcira, los volvemos a disfrutar como si fuera la primera vez que los escuchamos. Estuvieron todas increíbles. Hermoso grupo. Gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias a todas las caritas conocidas que vi. Qué lindo tomarse ese rato de esta tarde para escuchar historias. Es como que el mundo se detiene y un rato nos olvidamos de todo y nos metemos en este mundito a jugar, a divertirnos. Así que gracias, bueno, al grupo y a mi profe. Bueno, qué decir, tercer año consecutivo. No sé si nos recibimos de algo alguna vez, pero no paramos de aprender. El taller es para eso, la verdad, no paramos de aprender. Siempre hay un montón de cosas nuevas para hacer, así que... y ahí veo a Paola y a Ramiro. Bueno, eso, que la verdad que el taller es súper jugoso y el mundo de los cuentos
es como un mundo que nos hace bien a todos. Así que gracias por esta tarde de cuentos. Bueno, por aquí también, muchas gracias, gracias chicas, gracias Marce por todo el año compartido, y gracias al público por escuchar. Eh, Nada, me encanta contar cuentos y me encanta escucharlos, así que siempre voy a agradecerles los miércoles, que son mi momento de disfrute. Así que gracias a todos. Hola, Vito. Vito que nos viene Hola, Vito, acompañando de La también nos ha Panza. acompañado todo el año. Es bardero viejo ya. Bueno, Nuestra anterior estaba dentro de la panza y ahora está afuera. wow, qué lindo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Esta muestra va a quedar grabada y va a quedar subida a YouTube por si alguien la quiere volver a ver o si después, o si alguien quizás no la pudo ver. Así que gracias por venir al Bardo. Nos vemos la próxima. Que tengan un feliz comienzo de año nuevo, que disfruten las fiestas compartidas donde sea que las disfruten. Y este bardo se termina para arrancar nuevamente en el 2026. Así que muchas gracias por haber venido. Les pido a las barderas que no se vayan, que se queden conectadas, pero el resto ya nos despedimos. Así que buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Chao, Adiós, gracias adiós. Marcelo, chao, chao, gracias chica, gracias a todos. Hermoso, hermoso. Chao, Gladys. Chao, gracias. Gracias, adiós. Bueno. Y se fue Ivy. Bueno, capaz que es retarde por allá. No, capaz no. Es retarde por allá. Bien. Bueno. Va saliendo la gente. A ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién nos queda por acá? Valeria y Silvia, muchas gracias por haber venido. Nos vemos la próxima. Por ahí nos encuentran la salida. Bien. Bueno. Hasta el próximo bardo.